y a mí, la verdad, yo soy un agradecido a la vida y un privilegiado en este sentido de haber hecho mi carrera como médico, jugando desde el clown con la gente, porque aprendí todo lo que no está en los libros. Aprendés todo, ¿viste? Aprendés hasta cómo dirigirte a alguien, si está haciendo, si no te está entendiendo, todo el mapa subjetivo lo aprendés en la práctica. Aprendiste percibiendo lo que te decía el libro también, ¿no? Entonces Claro. tenías claro por ahí el cuadro conceptual, objetivo, y lo entendías, pero al mismo tiempo ibas trabajando esto, ¿no? El juego, lo subjetivo, Claro, porque lo que te dice el libro es que es muy difícil, es muy difícil. Yo no leo todos los libros, obviamente, pero es muy difícil encontrar un libro, y mirá la paradoja, ¿no? Encontrar un libro de salud, de anatomía, lo que quieras, clínica, las que quieras, y que te hable del amor. Es re complejo. No hay. Parecían cosas separadas. Parecieran, ¿no?, cosas separadas, o parecía que no tiene nada que ver con la salud, ¿no? Claro, que la persona quiera, que desee, que se sienta escuchada, que todo lo que es encuentro. Totalmente. Bueno, bienvenidos otra vez En un Periquete. Hoy vamos a tener un segundo episodio y esta vez vamos a hablar un poquito de lo que es Paya de Hospital. Sí. Y bueno, estaría bueno saber cómo inició, de dónde se fue gestando, y si querés contarnos un poco, Luqui. Bueno, Paya de Hospital no es una creación mía. Yo participé del inicio del primer grupo de Payas de Hospital acá en Argentina, y creo que también en Sudamérica también, en el año 2003 y 2004, el inicio. Yo estaba dentro de la Facultad de Medicina, hacía teatro, y había un grupo que estaba trabajando teatro con escenas, microescenas, etcétera, con algunos pacientes dentro de un hospital, y después apareció la idea desde este grupo donde yo pertenecía, con otros profesionales, de armar algo desde el clown. Bueno, fue toda una investigación, supongo que habrá llevado un tiempo, y en el 2004, bueno, arranco con la actividad así como oficialmente, digamos, ¿no? Ya con la formación artística, esto en el hospital, ahí en el Hospital Udaondo. Con pacientes adultos. Estuve desde ese año, 2003, 2004, digo 2003, 2004 porque 2004 fue como el oficial, que ahí se instaló todo. Pero, y éramos ahí unos, qué sé yo. Eso es en la asociación Payamédicos, en el año 2003 hasta el 2015 estuve 12 años con distintas, siempre trabajando como paya en un hospital, al principio en 2 o 3 hospitales, o sea, distintos servicios, distintos lugares. El primer año, los primeros años estaba el Hospital Udaondo en adultos y el Hospital de Clínicas en pediatría, y después se fue agregando distintos servicios y distintos hospitales según la cantidad de integrantes del grupo, ¿no? Y estos integrantes, Luqui, está bien, nosotros sabemos un poco de vos, pero por ahí tus compañeros o quienes estaban empezando este movimiento, ¿de dónde venían? ¿Del teatro únicamente o de...? Bueno, todos del teatro sí, pero también la mayoría... Bueno, está bueno, porque yo hacía teatro en la Facultad de Medicina. Ahí va. Entonces ahí hay como todas las facultades, tienen centros culturales. Hay el Centro Cultural de la Facultad de Medicina de la UBA, el José Ingenieros, y eso siempre es abierto a la comunidad, y puede ir cualquier persona a hacer los talleres, las formaciones, qué sé yo, obras, todo lo que se hiciera. Yo en ese momento estaba formando parte del elenco estable de la Facultad de Medicina. Se hacían obras de prevención, etcétera. Y si bien está abierto, en general van muchísimos estudiantes de medicina. Ahí, pues ahí adentro de la facultad, entonces te enterás que está ahí en la cartelera. No había Instagram, web, WhatsApp, qué sé yo. Era la cartelera. ¿A dónde se cayó? Levantalo, che, se cayó. No seas mala. Claro, se cae, se cayó. Y ¿lo levantaste?
Y bueno, así que la mayoría veníamos del pueblo de la medicina. Pero bueno, después, a medida que se hicieron distintos talleres, todo esto año a año creció mucho, pero en los primeros años era ahí, en el Centro Cultural, y se daban distintos talleres y la gente iba sumándose a la actividad. Y bueno, como en todos los voluntariados, tenés un tiempo, ¿no? Hay personas que están, no sé, 6 meses haciéndolo, 3 meses, 5 años. Yo estuve hasta el 2015. Y después en el 2016, o sea, yo me fui en diciembre del 2015, en enero del 2016, fundo la Escuela de Teatro Bestial, que es la escuela actual, la mía, que es lo que, bueno, como todo, las relaciones van produciendo cosas muy lindas durante los años, después por ahí empiezan a haber diferencias más estructurales, éticas, relacionales, de objetivos, etcétera. Y yo siempre quise como hacer algo que tenga mucho cuidado en la formación, en cada integrante del grupo, digamos, en la profundización artística y teórica de una persona que quiere ejercer esta tarea. Y bueno, entonces como había en esos años estuve como paya de hospital en todos los hospitales, o sea, todos los servicios, y siendo profesor, parte de la dirección artística académica, en la organización de las distintas provincias. O sea, hice distintos roles, además siempre de la nariz roja en el hospital. Eso nunca no estuvo. Entonces cuando... Siempre estabas en la cancha, digamos. Siempre. Yo soy de la cancha. Hay una foto muy linda tuya que te estás recibiendo, muy tierna, te estás recibiendo de médico con una nariz. Es re significativa. Sí, eso fue buenísimo. Eso era el aula magna de la Facultad de Medicina, año 2008 creo. Y sí, 2008 o 2009. No, el título un año, el 2009, te entregan un año después el título, ¿no? Y sí, yo decía, voy a recibir el diploma, te sientan ahí, viste, estás como, no sé, 40 minutos hasta que te llaman, ¿no? Entonces yo tenía la nariz en la mano, así, me acuerdo una de goma espuma, y dije, me lo voy a poner. Y por suerte me animé. ¿No? Porque yo dije, mirá si no me animaba, ¿no? Porque también te da un poco, está lleno, el aula magna de la Facultad de Medicina son 3 pisos y estaba lleno, además que todos los familiares, todos, no sé, los amigos, qué sé yo, y que éramos, no sé, 150 personas que se recibían en ese momento, porque se hacen ceremonias, no cuántos se reciben en el año, sino varias ceremonias, porque somos varios los que nos recibimos por año. Y bueno, me dan el título y entonces agarro el título y me pongo la nariz y abro así los brazos así grandes. Y yo dije, bueno, había un fotógrafo, me dije, no puedes, porque no sé si alguna vez vieron, es un segundo que tenés, que un microsegundo, recibir un premio que podés hablarle a la audiencia, dale el título, saludás y te vas a sentar. En ese momento tenés ese segundo que te sacan la foto. Entonces yo me acuerdo que me puse la nariz y miré hacia adelante, abrí los brazos y dije, bueno, después me fui a sentar, aplaudieron, qué sé yo, y me fui a sentar con mi título en mano. Y yo decía, pero alguien habrá sacado la foto. Claro. Estaba mi familia, mis amigos, todo. O sea, había testigos oculares, ¿no? Claro. Y entonces, pero hay registros. Hay un registro porque mi viejo siempre encuentra todo. Porque ahora tenés millones de fotógrafos que viste van y entonces te ven. Ahí era el fotógrafo, el único. Entonces, más los celulares hoy en día. Claro. Pero, y bueno, hoy había celular. Sí, pero no con la resolución de poder sacar una foto en el aula magna allá. Luqui se veía así chiquitito. Esto es terrible. Este era el documento, bueno. Y entonces me acuerdo que mi viejo, no sé cómo, porque siempre consigue las cosas, consiguió esa foto. Claro. Le mandamos un beso gigante. Claro, Héctor consigue todo y me dice, te la compré, y entonces me dio la foto impresa, ¿no? Y entonces esa la tengo en un cuadrito y bueno, ahí ya hacía como 6 años que era paya de hospital, y la verdad es que fue algo muy, muy lindo para mí, porque yo hice toda mi carrera a la par de paya de hospital. Entonces, por ejemplo, en la medicina, que es mi título médico,
Eh, después del CBC tenés un ciclo que se llama, bueno, ahora sí, otro documento, capaz que cambió el programa, pero había un primer ciclo que se llamaba biomédico, que eran materias duras, solo teoría, no había hospital, no había paciente, no había nada de práctico, no había nada. Era libro, anatomía, histología, fisiología, bioquímica, patología, farmacología, microbiología, todo eso era el ciclo biomédico. Y entonces, sí, eso siempre todos. fui estudioso. Y entonces, claro, yo al mismo tiempo iba al hospital, pero como paya. Entonces leía historia clínica, o me comentaba la enfermera, me comentaba la médica, hablaba con el del pasillo, con el que limpiaba, que esto, que el otro. Te enterabas de cosas, veía, no, tengo que hacerle tengo que sacar sangre arterial, me decía un médico, ¿viste? Y no sé. Vos empezabas a entender la cancha. Claro. Y además, constantemente yo empecé a conectar con los procesos subjetivantes de las personas, con su juego, con su cosa micro, porque yo no los veía como estudiante de medicina. De hecho, nunca un paciente sabe que sos como paya de hospital. Claro. Eso lo vamos a hablar un poco en el encuadre. Pero, qué sé yo, ven a alguien de 20 y pico, 30 y pico, 10 y pico, pero no dicen, este médico, no sé qué cosa. No, por ahí tienen la fantasía de que seamos médicos o estudiantes, pero no tienen la certeza. Entonces, yo todos esos primeros años, 2003, 2004, 2005, 2006, hasta que entré a cuarto año, 2006 creo que fue, ya había estado con un montón de pacientes, jugando, ¿no? Como clown. Y después, cuando me recibo, que ahí pasás por lo que sería el ciclo clínico y después el internado rotatorio, antes de la especialidad sería, ¿no? Todos esos años, ahí sí ves un montón de pacientes. Y ahí sí ves y estás. Pero también, ¿qué pasaba? Veías a los pacientes por las cosas que le pasaban. Por lo que le dolía, por lo que no tenía, por lo que estaba mal, por lo que estaban esperando. Y entonces también veías qué le pasaba, y yo todo eso en mi formación como médico, qué le pasaba a la persona cuando se conectaba por lo médico, ¿no? Y cuando se conectaba por el juego. Vos veías cómo la cosa cambiaba, ¿no? Yo me acuerdo una vez en un servicio de gerontología en Vicente López, el Hospital Rodríguez Ortega, que había una señora, después vamos a hablar de encuadre, pero es una vez por semana. Entonces había una señora que cada vez que la iba a ver como clown, ella estaba toda, ¿viste? Se pintaba los labios, toda peinada, Toda todo. paqueta. Claro. Entonces yo. Al teatro, claro. Tunearse para el teatro. Claro, pero yo la veía solo ese día. Entonces, cuando hablé con la enfermera alguna vez, le digo, qué elegante, ¿no? Como dice, no. Solo cuando vienen ustedes. Era eso que vos decís, era el evento. Entonces sabía que íbamos a hacer los lunes, entonces el lunes a las 10 de la mañana ya venía el peluquero, venía esto, le hacía la suya, y nos esperaba así. Y entonces, claro, hay mucho cambio cuando hay posibilidad de juego. Hay un montón de cambio. Y a mí, la verdad, yo soy un agradecido a la vida y un privilegiado en este sentido de haber hecho mi carrera como médico, jugando desde el clown con la gente, porque aprendí todo lo que no está en los libros. Aprendés todo, ¿viste? Aprendés hasta cómo dirigirte a alguien, si está haciendo, si no te está entendiendo, todo el mapa subjetivo lo aprendés en la práctica. Aprendiste percibiendo lo que te decía el libro también, ¿no? Entonces claro. Tenías claro por ahí el cuadro conceptual, objetivo, y lo entendías, pero al mismo tiempo ibas trabajando esto, ¿no? El juego, lo subjetivo, claro, porque lo que te dice el libro es que es muy difícil, es muy difícil. Yo no leo todos los libros, obviamente, pero es muy difícil encontrar un libro, y mirá paradoja, ¿no? Encontrar un libro de salud, de anatomía, lo que quieras, clínica, las que quieras, y que te hable del amor. Es re complejo. No hay. Parecían cosas separadas. Parecían cosas separadas, o parecía que no tiene nada que ver con la salud. ¿No? Total, que la persona sí. quiera, que desee, que se sienta escuchada, que todo lo que del es encuentro. Totalmente. Y eso no está. Te tenés que ir a materias específicas de salud mental.
Nosotros en la carrera de medicina, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, y hasta el 2008, no sé, había una materia que era salud mental, que la cruzabas en los primeros 3 años cuando querías, y después tenías una materia que era psiquiatría, que era bien específico de las patologías y los trastornos psiquiátricos, que cursabas en un mes. Esas 2 materias. Después todo dependía de la calidad de los docentes, de cómo te transmitían la patología, la farmacología, la fisiología, depende. ¿No? Siempre te acordás de profesionales que vos decís, este tipo, tenemos algo en común, ¿no? Porque cómo habla, qué le importa, qué cosa te dice, bueno. Vamos así a entrar un poquito en el concepto también de salud, y ahí vamos a diferenciar. Yo quiero preguntarte, antes de pasar de tema, si te acordás, ¿qué sentiste la primera vez que te pusiste una nariz de paya? En la acción hospitalaria o en el taller o donde se hice, cuando hice por primera vez paya de hospital. Sí. No, me lo acuerdo así, acá. Era yo con una nariz, ¿no? O sea, vos podés hacer todos los cursos que quieras, podés hacer, pero vas a necesitar mucho tiempo de práctica, mucho tiempo de que eso tenga que ver con vos, como para que florezca genuinamente ese personaje. Entonces, ¿qué me pasaba? Era mi parte solidaria, mi parte ayudante, mi deseo de querer ser, mi parte sensible, en donde, está bien, tenía un vestuario, tenía una nariz de clown, pero en realidad estaba puro yo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Lo que me pasó a mí fue que cuando la primera vez que hice esto, la primera intervención de toda, que era jugar, primero no quería que termine. ¿No? Como, yo no me quería ir. Recibís el tiempo, no pase. Claro, pero yo decía, no, me quiero seguir, ¿viste? Como y porque además la veía la señora, encima era terapia intensiva la primera vez que fui. Mi primera intervención es en terapia intensiva en el Hospital de Udaondo. Y entonces, claro, está bien, no era uno de los cuadros más graves que uno puede encontrar en terapia intensiva, estaba en recuperación, en transición a la terapia intermedia, etcétera, pero bueno, estaba el lugar, quien fuera a terapia intensiva, ve que tiene, no sé, bueno, ya sabemos todo lo que hay en una terapia intensiva. Y entonces, de repente la señora sonreía, proponía, jugaba, decía, todos acostada en la cama, ¿no? Y me acuerdo que tuve que cambiar una rueda, ¿no? O sea, en el juego, ¿no? Porque ella quería irse a otro lado, entonces construimos una máquina, todo en la imaginación, ¿no? Construimos una máquina y entonces dice, no, pero está pinchada la rueda, decía la señora. Bueno, yo la arreglo. Y entonces, estuvimos ahí, no sé, como 50 minutos, una cosa que no se puede tanto. Pero era. Y bueno, y también es cierto que los primeros años, o todo este tiempo, del 2003 en adelante, se fue construyendo la experiencia también. Por eso digo, no había acá. Empezamos a hacer un grupo con los payamédicos y bueno, se fue, fuimos juntando experiencia y en esa experiencia uno va diciendo, bueno, esto ya no, esto sí, no te vas quedando con lo que te parece. Y bueno, en nuestra escuela es lo mismo. Ustedes cuando llegaron a la escuela de teatro bestial, me agarraron a mí con ya tantos años de experiencia y con un método, con un encuadre para esta tarea. Sí, casi tantos como mi edad. Casi. Bueno, ya está. Florencia, ¿querés decir algo? No. Bueno, vamos a cortar ese vamos a comentario. presentarnos. ¿Vos cuántos años tenés? 28. 28. No, porque hay que hacerlo. Claro. 27. 44. 24. Bueno, entonces esta es la cosa. Así son los ensayos. Todo es así. Y ahí se le dice 17. Y le dice 17 porque, claro, porque vos llegaste a la escuela a los 17 años. A los 17 años, Claro. sí. Hicieron una pequeña. Y sí, continúo. ¿Cómo no? Bueno, Sí, con todos el tenemos deseo. nuestro recorrido histórico, que es lo que estamos haciendo acá en realidad, que es ver desde dónde un poco sale y cómo se va componiendo el todo, porque no solo salió de ahí la escuela de teatro bestial, sino que también mezclaste un montón de otras cosas, ¿no? Algo Sí, bueno, le decía, yo soy médico y me especialicé en salud mental y soy psicoterapeuta. Me formé con el doctor Hernán Kesselman, como dijimos en el episodio anterior, en su centro de psicoterapia operativa con un montón de grosos y sobre todo él.
¿no? Nuestro gran maestro. Búsquenlo. Es Sí, increíble. sí, la obra de él es muy, muy... Y algo vamos a trabajar en el próximo episodio también con los heterónimos, seguramente. Y entonces, bueno, empecé como paya siendo estudiante de medicina y después, bueno, me fui para la salud mental hasta que, no sé, hace 15, 16 años tengo mi consultorio de psicoterapia, atiendo a las personas. Entonces, ¿qué pasa? Yo fui incorporando herramientas y experiencias, no solo en la actividad artística, sea en el hospital, en el teatro o en otras cosas más, sino también en la actividad clínica. Y eso me dio material para seguir profundizando los conceptos. Ahora, el concepto es el mismo siempre. Es jugar como motor de producción de salud, que es lo que hablábamos la vez pasada. Lo que me pasó a mí cuando yo entro al centro de Hernán, al centro de Hernán Kesselman, es que si bien yo entro y el que me seguía a mí, ahora están las edades, yo fui ustedes alguna vez. Claro, entonces, claro. Entonces yo entré y el que me seguía por ahí tenía 40 y pico. Ah, eras una Ivy. Claro, claro. Pero no, ya era más grande que Ivy. Pero quiero decir, lo que pasaba es que tenían todos esos años que me sacaban de experiencia, de diferencia, eran experiencias junto a Hernán. Entonces era como, bueno, estas personas están trabajando hace mucho con él, con su método, y yo quiero aprender, pero me sentí que podía. Quizás esa también es la magia de Hernán también, ¿no? Es como que, bueno, ponete por ahí en el equipo y vos sentís que aportás al equipo, ¿viste? Por ahí no haces nada, pero él te hacía sentir que Esa parte. sí, es él, importante. claro, entonces mandaba los textos, analizábamos casos, supervisaba, bueno, covisionado, no era una supervisión, lo abordaremos en algún momento, pero la cosa es que yo sentía que entendía, por más que no comprendía del todo, quizás. Me llevaba mucho camino, pacientes, textos, etcétera, experiencia, pero había algo del clown que era lo que a mí me permitía entender los guiños que hacía Hernán en sus intervenciones en el grupo y en sus clases, ¿no? Perdón, Luqui, entonces hablamos para hablar de fechas. 2003-2004, encontrás un poco el género. No, ahí me sumo Te a sumís. la actividad de payamédicos. Ahí soy parte del grupo fundacional. Bien. De la primera camada, digamos. Bien, 2008 te recibí, ya estabas en formación con todo. ¿Y a Hernán cuándo llega? 2010. 2010. 2010 empiezo con él y me acuerdo que vi una publicidad, me llegó un mail, antes era todo mail, y entonces yo había leído sus libros, me parecía muy interesante, entonces le mando un mail para ver si qué sé yo, ¿viste? ¿Qué puedo hacer? Porque había 2 grupos nada más, eran los miércoles de la mañana y los miércoles de la tarde, nada más. Eso eran los grupos de formación, una vez por semana, bueno. Y entonces creo que me contesta Andy, la secretaria, y ahí después un mail, y entonces creo que, ahora no recuerdo muy bien, pero creo que le mandé como un currículum, supongo, como la presentación. Y entonces estaba en una reunión de dirección de payamédicos en ese momento, y me llama por teléfono, y era él. Y me llama y hola, y me habla, y, y yo decía, viste, bueno, y me dice, no, y bueno, y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, y si querés, venite, hacemos una entrevista. Y ahí coordinó la entrevista. Bien. Y lo que a él le interesó mucho era la actividad que yo hacía en el currículum de Payaso de Hospital. ¿Por qué? Por el concepto de salud que maneja eso, que es muy parecido a la obra de Hernán, por lo menos la de los últimos 20 años. Sí. Por lo menos desde la vuelta del exilio, de 86 en adelante, marca esto, ¿no? En sus libros. Pero siempre el jugar, la creatividad, todo eso forma parte de su obra. Así que yo creo que mi experiencia como clown y como paya de hospital, que es eso, fundamentalmente, es la que me permitió, viste, seguir el hilo porque ellos jugaban de taquito, entonces yo entré y no entendía mucho hasta que empecé a entender, pero cuando lo empecé a ver a Hernán y las intervenciones que hacía él, yo dije, yo pensé algo parecido, pensaba como, pero porque yo había leído el texto y me llevó para allá, pero todos habían ido para otro, viste, es como que esa cosa más de lo lúdico, ¿no? Que era, bueno, así que eso, y bueno, después hice otras formaciones, todas de salud mental,
Y mientras hacía el consultorio, que bueno, empezás con 1 o 2 pacientes, te van recomendando, bueno, y ahora por suerte tengo bueno, ¿cómo se dice? Mi grupo de pacientes que, bueno, con eso vivo, ¿no? Bien. A todo esto también sos profesor de Aikido. Sí, bueno, sí, soy instructor de una escuela de Instructor. Aikido que se llama Arensei, de mi sensei Nicolás Lo traigo Urrutia. porque también un poco traes mucho del cuerpo, Sí. del manejo de la circularidad y demás. Claro, ¿no? todo eso tiene mucho que ver con la técnica corporal del teatro bestial, que por ahí la podemos desarrollar un montón, Ujú. como los cruces entre el aikido y la técnica corporal cuando hagamos hoja no paya. Bien. Claro. Pero bueno, después eso que vos decís, Dani, es fundamental porque lo mismo con el aikido, lo que me pasó es que iba al entre el aikido. Después lo vamos, es el encuentro de 2 partes y la construcción de un territorio común. Entonces, esa es la interpretación que yo hago. O sea, no estoy diciendo que esto es el aikido, por favor, sensei. Pero digo, esto es lo que a mí me voló la cabeza cuando empecé a tomar clases de este arte marcial. Eso fue 2013, ahí arranqué aikido, hace 13 años. Bien, hay toda una composición, todo un recorrido histórico. De Claro, se van paso. agregando cosas. Se Bien. van ¿No? agregando Es que cosas, es raro sí. que vayan dejándose cosas. Algunas formaciones hice más cortitas que yo, pero se van agregando cosas porque me quedo en donde siento que expande lo que estamos investigando. Hermoso. Hay caídas payas que son. Bueno, obviamente, de hecho, mi sensei vino a todas las obras, a todas las Ya. muestras, y él ve las cosas que hacemos y seguro dice, bueno, esto es de aquí, ¿no? Eh, Como claro, sí. Tomamos algunitas. No, bastante. Hay algo igual que siempre está, que es el heterónimo inocente, ¿verdad? Bueno, ese es un conceptazo. Para mí, esa es la cosa. En el próximo episodio vamos a hablar de clown y puro, o sea, el clown como género. Y yo creo que vamos a poder expandir bastante entre la heteronimia de Hernán y el heterónimo inocente, que me parece que eso es el clown. Entonces podemos profundizarlo. Perdón, Sí. vamos a expandir más qué significa Más. heterónimo para quienes Bueno, no reconocen, pero si querés dar una intro. Hernán Kesselman toma de Fernando Pessoa el concepto de los heterónimos para el abordaje de su método y de su composición llamada covisión. Y los heterónimos salen de lo que se llama ortónimo, que sería como el personaje identitario de una persona, el yo. ¿Sí? Lo que estábamos diciendo, cuántos años tenés, dónde vivís, qué haces, todo lo que todo el mundo conoce, lo que está documentado, lo que está dentro del contrato social a primera vista. Cada persona después, en su vida, a través de cómo vive, los vínculos, los campos en donde está, las actividades, los trabajos, los proyectos, emergen espontáneamente distintos heterónimos, que serían como personajes que emergen del ortónimo, del identitario. Entonces, te vas dando cuenta si cómo habla, se habla más, se habla menos. El heterónimo ahora que viene a hablar de todos estos temas, habla mucho, por ejemplo. Claro. Pero mi familia sabe, por ahí estoy en una reunión y no estoy tan hablante. ¿no? Entonces, Todos lo sabemos. o por Los eso, cumpleaños claro. están- Bueno, por eso. Al menos que juguemos. No, cuando jugamos, no. Sí. No. Ahí cambia. Sí, ahí. Sí, pero se nota mucho, ¿no? Cómo cambia el escenario, las personas, no sé, laburando, vas más como, bueno, ¿no? No sé, depende de lo que te dediques, Sí. pero vas más de Sí. acá, con tu pareja estás por ahí, ¿no? Claro, y depende de lo que suceda en ese vínculo, en ese momento, ¿no? Claro. En el trabajo viene una buena noticia, una mala noticia, una indiferencia, una cosa que no te gusta, y empiezan a aparecer como formas distintas. Esto es lo que trabajo yo en el consultorio con los pacientes. Es empezar a Muy divertido. visualizar, pero vamos a hablar en la próxima para Sí, profundizar bien. Pero Bien. básicamente, para traer a colación lo del heterónimo, sería como un personaje que brota desde el yo, espontáneamente, con una forma de entender el mundo. En el caso del clown lo estudiamos un montón en teoría y práctica, y por eso Dani dijo el heterónimo inocente, porque yo lo considero así. Es un personaje que sale desde nosotros, constantemente entre nosotros, desde nosotros y hacia nosotros, y hacia el mundo también, desde la inocencia. Entonces, también, todo esto es una presentación para el capítulo que sigue, pero para ir al hospital. Claro. Pero ahí vamos a hablar de Así que cuáles no son, se lo pierdan. no se lo pierdan. Cuáles son los principios de la inocencia, cómo son los vínculos relacionales, los métodos relacionales, los métodos con el objeto, con el sujeto, con los sujetos. Lo vamos a ver en el próximo episodio, pero nunca se le va de la inocencia.
Así que, que algo dijimos también el episodio pasado. Sí. Claro, es Sí, que sí, todo sí. tiene que ver con Sí. Todo tiene que ver con todo, es como una Tiqui, cosa que tiqui, avanza, ¿no? Pero bueno, acá estamos entrando bien en lo que es paya de hospital. Paya. Entonces, Sí. vamos ahí. Entonces, ¿qué sucede? El paya de hospital entra en una acomodación del clown a la tarea específica. El paya de hospital es de hospital. Entonces, tiene una forma de trabajar que hace exactamente lo que haría en cualquier lado, pero específicamente con alguien por vez. Y en el caso del hospital, con un paciente. ¿Sí? Obviamente. No, entonces no hacen nada con mantenimiento, con todos. Vos vas caminando por ahí, todo es una improvisación. Sí. Pero el objetivo principal es poder trabajar, poder expandir, poder abordar ese campo, esa estructura de la salud que nosotros llamamos cotidianamente lo micro, es decir, lo que no se ve, ¿no? Lo que se siente, lo que se percibe. Por ejemplo, Hernán decía, ¿no? Jugando con las palabras del Principito, que lo esencial es invisible a los ojos, decía, no, es visible a los ojos sensibles. Pero ¿no? te quieren A ver. los ojos que están dispuestos a ver, Claro, ¿no? Entonces, como todo como una posibilidad justamente, ¿no? Exactamente. Porque lo esencial es invisible a los ojos, como bueno, pareciera como yo Es no- fácil no llegará en hacerse algún cargo. creo que dicen lo mismo, pero quiero decir, te Sí, llevan sí, te sí. llevan a esta cosa de que, ojo, no solo para percibir lo esencial necesitas ojos. Mm. Necesitas que tus Claro. ojos estén disponibles ver. a observar. Tus ojos, los Los ojos de la ojos, piel, los los ojos ojos de de... la- Claro. el Sí, de olfato. todos los Sí, sentidos. y capaz hay muchas películas, o capaz si uno tuvo la experiencia de tener a alguien conocido en terapias, que cuando el personal médico por ahí desarrolla la parte de salud real, ¿no? Lo que le está ocurriendo a la persona pasa como cada vez que nombran aquello que le está pasando, hay como reacciones o acciones de quien está padeciendo aquello, y capaz que, bueno, ahora lo vamos a explayar un poco más, capaz que eso está bien, o sea, ocurre y está, pero también hay un montón de otras cosas que no se hablan, que no se dicen, que es lo que estamos diciendo acá, que es con lo que capaz jugamos o trabajamos o tratamos de crear con la persona internada o la persona que está en ese espacio, en ese momento. Sí, tal cual. Además de esa lista. O sea, la lista está, Claro. pero hablemos de otras cosas también. Bueno, la vez pasada hablábamos, ¿no? de la salud objetiva y la salud las subjetivas. Bueno, las dos son importantes. Esa es una cosa, digamos, trascendental en esta tarea, que es, no hay una competencia entre una cosa y otra cuando pensamos en la promoción y el desarrollo de la salud de una persona. Entonces, ¿qué sucede? Eso es lo más importante, por ejemplo, para entender con las personas que hacemos esta tarea, que por más que, por ejemplo, algunos tengamos que ver con la salud dominante, o sea, ser médico, ser enfermero, etcétera, cuando vas ahí con el encuadre de clown, no trabajás aquello. Trabajás el encuadre de clown. Claro. Entonces, la persona que está internada y está atravesando lo que sea, va a tener toda su atención médica, toda su atención terapéutica macro. ¿Sí? Es decir, lo que se ve, lo que tiene nombre, lo que falta, lo que está mal, etc. Y el juego, enunciado desde nosotros, desde el clown, porque hay infinidad de formas de enunciar el juego en cualquier espacio-tiempo, lo que viene es a quizás permitir cierta permeabilidad, habilitar un poco los poros sensibles de la persona y empezar a ver otras cosas más. Ujú. Y empezar a jugar otras cosas más, a conversar de otras cosas más. Porque, por ejemplo, dentro del encuadre del clown, no conoce nada de el histórico social. Entonces vos cuando estás en el heterónimo clown, en el personaje clown, vos tenés un encuadre de qué sí conoce y qué no conoce como sitio de salida. Desde lo que no conozco y quiero saber, porque el otro me lo está diciendo porque le interesa, porque le gusta, pregunto. Y a partir de la interpretación del clown de lo que el otro le dice, se empieza a crear un contenido. ¿Con qué? Con lo que el otro quiere. ¿De qué manera? ¿De cualquier manera? No de cualquier manera, inocentemente. Entonces, se hace un trazado, si querés, de encuadre sin decirlo. ¿Por qué? ¿Qué entendés de lo que te dice? ¿Hacia dónde lo llevas con la interpretación? ¿Hacia dónde se juega? Y el otro va diciendo,
sin darse cuenta, decir, en aquellos mecanismos de comicidad ellos no juegan. Se va dando Claro. cuenta. Traigo un ejemplo Sí. que pasó que estábamos los dos en el hospi y que el muchacho dijo, estoy acá abandonado, ¿no? Y surgió de él abandoneado, ¿no? Y Y el jugamos bandoneón. el bandoneón. Sí, me acuerdo. Lo traigo como para poner un ejemplo bien, como que bueno, ¿no? Llevamos ese instrumento que por ahí nos da Sí. la persona que está ahí y bueno. Y es sí. infinita la interpretación. ¿Por qué? Es Porque infinita, sí. cuando en la próxima hablemos de los recursos del clown, esto es uno que es la resignificación. Ahora, también tranquilamente podríamos investigar en qué otras cosas más están abandonadas, porque Claro. uno puede estar abandonado de enojos, por ejemplo, Ah. ¿no? Y entonces puede estar abandonado de sin ganas, puede estar abandonado. Entonces, lo que hace el clown justamente es mirar las cosas desde un principio de juego de inocencia cada vez. Y eso es muy artístico, muy de momento tras momento, porque muchas veces es tan intenso lo que el otro dice que solamente escuchamos. No es que transformamos todo. Es como detectar en qué momento. Es exactamente lo mismo que los medicamentos. Que no sea ni inocuo ni tampoco sea tóxico, ¿no? Entonces, decir, ¿cuál es la dosis? La dosis terapéutica, la dosis acorde a ese momento, con esa persona en ese lugar. Entonces, bueno, Lucas, ¿cómo sabes todo eso? No lo sabemos, lo vamos practicando. Sí, Y claro. es un muchas trabajo veces constante de fallamos. percepción. Sí, por eso. De Muchas percepción veces, y de construcción con el otro. Exactamente. Todo el tiempo. sí, por eso nosotros lo que estamos haciendo es acumular experiencia. Mm. Claro. Y equivocándonos muchas veces. Digo, eso no es la gran tragedia, porque lo que estamos ahí, quienes estamos ahí, es con un deseo de ayudar, con un deseo de construir, y es verdad que puede ser que a veces se nos vaya para un lado o para el otro, o que porque también somos seres humanos, y Claro. entonces estamos conviviendo también con la muerte. Claro. También con la falta, con las resonancias personales, con un montón de cosas que, gracias a la práctica que tenemos de trabajar desde el clown, nos permite cada vez enunciarnos desde ahí. No significa que estamos escindidos del yo y que lo que sucede no nos toca o no nos puede tocar. Por eso, en nuestro encuadre, fundamentalmente, trabajar de a duplas. Eso es importantísimo, pues es muy raro. Es raro que los dos al mismo tiempo estén detenidos, se hayan ido del Sí, personaje, sí, ¿no? sí. Entonces, del todo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Vamos un poco al encuadre, vamos un Dale. poco a cómo, Dale. porque para no irnos tanto... Bien. Bueno, sin irnos demasiado a lo que sería la teoría en el clown, vamos a partir solamente de la base que la teoría artística, o sea, el encuadre artístico desde el cual sale este personaje es la inocencia. Después, la inocencia, creatividad, juego. Después abordamos la semana que viene, la próxima. Sí. Entonces, ahora, este personaje tiene una readaptación al medio hospitalario porque, por ejemplo, una de las cosas que tiene este género para nosotros, para esta escuela, es que es un personaje sin historicidad. Entonces el personaje llega, sucede algo, lo que sea, objetos, sujetos, intervinientes, etcétera, y se va. Y entonces cuando vuelve a venir, vuelve al plano vacío de vuelta. Ujú. Ahora, en el hospital no podemos hacer eso. Claro. Porque si no, Algo se construye. entra claro, si no, además entra en caos, ¿no? Vos imaginate que decís, bueno, le preguntás cómo se llama, te responde, y entonces vos te Claro. vas, y a la semana siguiente, ¿Cómo te llamas? No. claro, pues ya te dije, ¿cómo no? Sí. Y además la Sí. magia de Sí. que el otro dice, se acuerda. Entonces, Exacto. el payaso de hospital es una readaptación de este personaje teatral al medio hospitalario, a lo que nosotros deseamos poner en el hospital como mecanismo de salud. Mm. Entonces, para eso es muy importante que haya una adaptación cronológica a qué cosa, a lo que se fue haciendo con cada paciente vez por vez. ¿No? ¿Y cómo lo logran esto? Bueno, Mm. por ejemplo, vamos a la metodología, por ejemplo, ¿no? Entonces, ponele, vamos una vez por semana como encuadre y al mismo servicio o a los mismos servicios. Si vos vas a tal servicio, vas a ir siempre, salvo que quieras cambiar, o a esos 2 o esos 3 servicios, pero vas a estar en este hospital porque, etcétera, porque vos querés, te queda cómodo, podés, etcétera. Vamos una vez por semana. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos al servicio. Así con Pará, esto. ¿estás describiendo un día en el hospital? Sí. Bueno, Luqui,
Luqui, ¿podrías contarnos? Yo me río porque hay un previo a toda esta grabación, entonces... Hay un detrás de Pará, Ahí escena. no te porque hace nada. me sentí un poquito, debo decir, pero te empecé a escuchar y dije, bueno, contanos. Cota, bueno, entonces, Contanos. porque vamos a llegar a cómo registramos, por eso. Claro, Ahí está. Entonces, entonces, acá. Recuperamos a Ani, chicos, la recuperamos. entonces vamos y lo primero que hacemos es hablar, o sea, vamos con la ropa de calle y lo primero que hacemos es hablar con el equipo de salud. Si está en enfermería, medicina o cualquier otro profesional que esté, le preguntamos cómo anduvo en esa semana el servicio. Si hubo gente que ingresó, gente que egresó, si alguien empeoró, si alguien mejoró. Bueno, las cosas de la cotidiana de esa semana, porque vos vas, no sé, el lunes al otro lunes, bueno, en esa semana pasan muchas cosas. Claro, Eh, nos da el cuadro macro, ¿no? Sí, nos da A el cuadro dónde macro. estamos, el mapeo, como ahí. No, y también muchas cosas, por ejemplo, que tienen que ver con la bioseguridad, Claro. ¿no? Que si hay una, por ejemplo, situación de aislamiento infectológico, Claro. si hay que tener algún cuidado, porque no es lo mismo un aislamiento de contacto que un aislamiento respiratorio o un aislamiento por neutropenia, un montón de cosas que son muy importantes para... Neutropenia. Sí, pero eso otro día, porque eso ya es un montón. Es que le baja el sistema inmunológico, ¿sabes? Entonces se puede contagiar de cualquier cosa. Sí. Bueno, ese es el riesgo. Médico, acuérdate. Claro, no, es verdad. Pero lo que pasa son los tipos de aislamiento. Pero tenés razón. Pucha. Hay muchas infecciones a través de distintos microorganismos y bueno, los aislamientos son en sentido de cómo se transmiten los microbios, etcétera, pero después también hay aislamientos según cómo está la persona. Si es que, por ejemplo, no sé, está tan deteriorado su sistema inmunológico que lo que defiende nuestro sistema inmunológico común y cotidiano, que no requiere un aislamiento específico, esta persona sí. Bien. Entonces es como un cuidado súper mayor que lo habitual. Entonces Bien. hay como distintos aislamientos. Entonces el aislamiento en general, que es el cuidado, el inespecífico sería que es el cuidado, es lavado de manos, el lavado de objetos, etcétera, etcétera. Que eso se estudia cada vez que la gente quiere hacer talleres con nosotros. Y después tenés aislamientos específicos que depende de los tipos de contagios. Y después tenés el aislamiento por ejemplo, un sistema inmunológico, o sea, las defensas a los microorganismos, deprimido. Súper deprimido. Entonces vos tenés como distintas gravedades, ¿no? Ujú. Y bueno, entonces eso en esa primera parte nos enteramos de todo eso. Nos cuentan, nos dicen, o mirá, para ir con ese paciente hay que ponerse una mascarilla o los guantes, bueno, todo eso. Sí, también sugerencias de repente si hay algún paciente que Sí. nos estuvo esperando Sí. o que tal vez le haría un poco mejor que pasemos por su O, por ejemplo, pacientes que habitación. estamos viendo hace un tiempo largo y de repente la enfermera sabe que eso, porque obviamente es la que está siempre y nos ve siempre, y nos dice, che, esta semana estuvo re triste. Y te lo dice. Claro. O al revés, estuvo re contento porque lo vino a visitar. O porque le salió tal cosa, porque lo van a derivar. Todo lo macro de lo que se sabe. Y eso a nosotros nos ayuda un montón, no a planificar qué hacer, sino a ver cómo es el momento de hoy para ver de dónde vamos a salir, ¿no? Los cuidados mínimos que hay que tener para la tarea. Porque no nos escindimos del show, por lo tanto todo eso está presente. ¿No es cierto? Sí, por supuesto. No. Es muy importante eso. Sí. Estoy tratando de ordenar mis ideas para decir eso, pero no, para no explayarme tanto, pero sí, para esta escuela el clown no es una decisión del yo. Este personaje no está como, bueno, me pongo la máscara, me pongo el vestuario y ya no soy. Eso no, tampoco en la actuación, eso lo abordaremos para esta escuela. Siempre estamos muy conscientes de dónde termina el escenario, dónde termina la sala, si hay un charco de pis en el piso, si la luz, o sea, estoy pensando en teatro y hospital. El tema es que también, además, hay una disponibilidad a aquel otro personaje, es como un ida y vuelta constante. Y el problema es cuando no podemos volver al personaje inocente, cuando algo de la realidad nos tomó tanto, nos captura o nos toma, lo desarrollaremos en otro momento, cosa de que no nos permite volver al personaje, ¿no? A ese heterónimo inocente, ¿no? Porque algo nos tocó, no sé, nos hizo acordar algo de la vida propia, o nos pareció muy injusta una situación, y entonces, bueno,
Pero mientras está el clown, es un ida y vuelta, es un inter constante. Así que lo desarrollaremos en clown, en la tercera. La que viene. Claro, Sí. entonces, después de esto que es como enterarnos de cómo está la persona, el servicio, etcétera, muchas veces también les preguntamos, ¿les gustaría que veamos a alguien en especial? Si vino gente nueva o lo que sea. Bueno, vamos a una sala que tenemos, que nos prestan la llave del hospital para ese día, ese momento nada más, y ahí nos cambiamos y dejamos nuestras pertenencias. Y entonces, desde que salimos de esa sala ya cambiados de clown, hasta que volvemos, siempre es clown. O sea, no es que En el pasillo soy clown. soy clown. Salgo de, por ejemplo, supongamos que esta es nuestra sala para cambiarnos. Bueno, dejamos nuestras cosas, pusimos el traje de paya, cerramos con llave, la guardamos en un bolsillo y hasta que volvimos, todo el tiempo somos clown. Todo el tiempo. Entonces, bajamos por ascensor o por las escaleras, hablamos con familiares, con transeúntes, con policía, con enfermero, con mantenimiento, con seguridad, con todo, clown. Bien. Y en algún momento llegamos a las salas de internación y hacemos la tarea específica, ¿no? Ahí estamos lo que haya que estar, lo que consideremos pertinente para cada intervención, que es 1 por 1, ¿sí? De a 2, 1 por 1. Entonces, finalmente, ¿qué sucede? ¿Son todas las salas de internación individuales? ¿Todas las habitaciones? No, hay habitaciones de a 2, de a 4, de a 6. En el Álvarez, en un momento había, creo que eran como 12 o 16 en un momento. Ahora me contaron que se redujo, pero eran como una sala enorme y había como 4 salas de esas. Era una cosa, no sé si es el lugar que más internación tenía, bueno, no importa. Y la cosa es que, ¿quién guía, no? ¿Hasta dónde? El paciente. Porque, ¿qué sucede? Sucede que si nosotros no sabemos nada de lo anterior, sabemos qué cosa, lo que nos cuenta el equipo médico, pero no sabemos de lo personal. No sabemos si acá estoy internado, Ivy está al lado y no sé, hace 10 minutos estaban peleando o discutiendo Obvio. o no sé qué cosa o no sé qué pasó o bueno, no importa. Entonces, ¿qué sucede? Con el que generamos como un punto de salida, después vamos viendo y en general sí se agrupa. Porque en general ellos hacen grupo, justamente se conocen, se hacen chistes, pero todo eso lo tiene que ir habilitando desde el lugar en donde vos arrancás. Y entonces tenemos que tener en cuenta si uno está dormido, si uno. Porque nosotros tenemos una forma de trabajar que hoy sí la vamos a desarrollar, que fundamentalmente va con los estímulos de menor hasta el máximo. Pero gradualmente hasta el máximo que se pueda. Claro. Ahora lo Y desarrollamos. recordando esto, ¿no? Que es el menor o un Sí. poquito, o el mayor. Acá puede ser el mayor también. Sí, totalmente. ¿No? Sí, hay que descubrir eso momento a momento, paciente a paciente, y por eso, y momento a momento. Porque por ahí vos en una semana hiciste un juego con una mesa, por ejemplo, ¿no? Y entonces, listo, con este jugamos la mesa todo el tiempo. No, Claro, no. no. Lo tenés en cuenta porque con ese jugaste la mesa y te tenés que acordar. Si él dice, che, ¿jugamos al juego de la mesa? Entonces vos tenés que registrar eso con él. Por eso digo que hay un reencuadre al medio hospitalario, porque eso en el teatro no sucede, en la calle no sucede. Es siempre llego, hago, me voy y vuelvo al vacío. Entonces, hacemos las intervenciones que después conversamos, pero pueden durar pequeños segundos o unos largos minutos. ¿Sí? Largos, puede durar 30, 40, 20, 15 o 20 segundos. ¿De qué va a depender? De la interacción de ese momento con esa persona. Entonces, pero Luca, ¿cómo sabes? Y no, es pura intuición. Sí. No hay un método específico para empezar o terminar. Terminan las intervenciones y volvemos ahí voy a responder lo de Flor, volvemos a donde nos cambiamos otra vez a la ropa común y cotidiana y hacemos una especie de compartir, una especie de balance entre lo que hizo cada dupla, cada grupo. Yo hice esto, yo trabajé con esto, qué sé yo. Si hay algo muy fuerte que pasó, se le da mayor espacio. Bueno, es un lugar de desove, es un lugar de compartir, es un lugar para Donde también. se compone también. Donde hay composición, donde empezamos a pensar cosas, resonancias. Alguien dice, sí, a mí me pasó. Empezamos a construir y también en ese momento hay un registro escrito de lo que fuimos haciendo. Bien. Entonces, por un lado está el registro emocional, que la verdad para mí es el más
importante porque tanto en el consultorio como en el hospital como Paya, yo me acuerdo no solo de lo que está escrito, sino de lo que uno siente, ¿no? Pero también hay un registro escrito porque también es cierto que muchas veces se nos va, y por algo se nos va, ¿no? Digo, habría que ver si acá hay alguien de salud mental. Entonces, por algo se nos va, ¿no? Siempre hay una, ¿no? Sí. Entonces, No fue tan pegadizo. esa sería como la metodología, un día Paya. Más o menos son 4 horas en total, desde que llegamos hasta que nos vamos. Y obviamente cobran por eso. Cobramos en términos- buenas ondas. No, Cobramos digo, en económicamente anécdotas. hablando, seguramente. No, No plata hay tal no. remuneración No hay económica. Y esto no. Es todo deseo. En esta actividad, en la actividad de Paya Hospital, yo considero que es muy bueno que sea ad honorem. Después, si por ejemplo hay gente que hace donación, no nos pasa tampoco. Pero digo, parece Si que quieren hace hacer donaciones, contáctense. o cosas así para, no sé, para estructura, viáticos, o no sé, para las obras de teatro, para lo que sea, sí, pero lo que quiero decir es que quien hace Paya de Hospital en esta escuela tiene que estar motivado profundamente por el deseo, porque no por una cuestión moral, sino por una cuestión de cómo está encuadrado esa actividad para esa persona. Es realmente hay algo mágico en lo que sucede. Pensemos también así. Hoy estoy hablando muy rápido, pero porque también el tiempo, ¿no? Pero pensemos algo así. El hospital no es algo que convoque a la gente a sonreír. No es algo que convoque por ejemplo, los trabajadores de salud, les gustará mucho la tarea, nos gusta un montón, pero vos estás todo el tiempo conviviendo con la tragedia, la pérdida, Con la lo falta, vulnerable, con lo... constante. Entonces, por ahí sí podés encontrar gente que tenga momentos de alegría, qué sé yo, por un montón de cosas, pero no es que directamente este trabajo convoque la alegría, porque va a trabajar directamente. Bueno. Después, los pacientes ni hablar, los familiares de los pacientes ni hablar. Entonces, de repente, es muy notorio cuando llegamos al hospital, a la puerta, y de repente, yo muchas veces te decía a mis compañeros, bueno, bajemos un poco, porque por ahí estamos muy emocionados, porque tenemos muchas ganas de ir. Pero es súper contrapunto con la estructura que hay. Ahora, después, cuando estamos con el clown, ya tiene el encuadre de juego. Claro. Y además nosotros tenemos una forma de acercarnos. Porque es decir, tenemos tantas ganas de ir, y que entonces llegamos con una sonrisa, nos vamos con una sonrisa. Ahora, esa sonrisa con la que llegamos es lo que no puede faltar para hacer esta actividad. Pero Sí, es que estamos ahí por decisión propia también. exacto. Sí, tal cual. Entonces, en ese sentido, eso sería un día de Paya de Hospital. Y bueno, ahí sí. Esto que dijiste que se hace a lo último, como si tiene un nombre. No, bueno, puede ser un balance, un compartir, no sé, viste, en psicograma se llama sharing, ¿no? Como, qué sé yo, sí. ¿no? ¿Cómo? En inglés En no es argentino, lo por mío. favor. No, pero Lo dije con despectivización. Bueno. nos gustaba más lo de balance. Y bueno, y entonces, a ver, redondeando un poco la idea de Paya Hospital, a mí me parece como persona, un estudioso y un practicante de la salud, me parece que es algo que es imprescindible. El Paya Hospital es una forma de que haya producción de subjetividad en una internación, pero me parece imprescindible. Y muchas veces sucede que ya hay personal de salud súper lúdico, súper creativo, súper interesado en el otro, etcétera, etcétera. Y eso es bárbaro. Entonces, no es que haya o no haya payas, es que haya el permiso y la habilitación y la posibilidad de jugar en una persona y en una persona que está trabajando en eso, ¿no? Que haya esa posibilidad de goce, que muchas veces, como hablamos la vez pasada, los factores necesitarios de la realidad actual de cada persona hace que eso sea un poco más difícil. Entonces, las personas, los trabajadores van a estar enmarcados en la tarea que hacen, la remuneración que tienen, el sobrehorario, el infrasueldo. Hay un montón de cosas que hacen que vaya como cada vez más difícil esa parte, pero está. Y yo considero que siempre estuvo y que hay momentos que hay más, hay momentos que hay menos. El tema del paciente, y ya está la angustia de los temores, las ansiedades, las dificultades, las reincidencias, que es lo que
los métodos que van a usar conmigo, ¿no? Todas esas fantasías que muchas veces son realidad. Entonces, diagnóstico, todo lo que se conoce como estresores, ¿no? En una persona que está internada. Entonces, y la verdad es que esos procedimientos van a tener que hacerse. Esa operación, esa intervención, eso hay que hacerlo. Entonces, esa es la cuestión objetivada. Pero nosotros tenemos que ver, bueno, ¿y solo eso? No hay otras cosas más también que favorezcan. No hacemos un versus o un No es un versus. No. No vamos en contra de aquello que está, de las diferentes vulnerabilidades, ni vamos en contra de la enfermedad y nos ponemos una capa No, bueno, por ejemplo, yo en mi consultorio no trabajo con medicación. Claro. No me parece que esté mal. Digo que no es por donde yo voy. Entonces las personas que están con medicación están con otro psiquiatra, con otro servicio, y conmigo trabajan la psicoterapia. Digo, pero me parece que las dos cosas son muy importantes, ¿no? En la decisión y en la vinculación de cada uno. Dicho esto, entonces, todo esto está ahí. Uno no sabe qué. Está el paciente internado y tiene un montón de estresores, un montón de temores. Y nosotros no sabemos nada. Lo único que sabemos de su vida es lo que dice la historia clínica y lo que nos cuentan, ¿no? Enfermería, medicina. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cómo acercarnos, mucho cuidado cómo trabajar y mucho cuidado cómo salir, ¿sí? En lo que sería una intervención escénica, una intervención artística. Llegar a la habitación, hacer algo e irnos. En ese sentido, se trabaja muchísimo el encuadre, porque en cada partícula puede haber una posibilidad, ya sea para construir o por el contrario. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y por eso, por ejemplo, entiendo que hay muchas asociaciones. Bueno, cuando yo arranqué había una sola y de repente hay un montón, pasaron 23 años, hay un montón de asociaciones de payas de hospital. No tenemos otra, que es la del Teatro Bestial, y tienen formas distintas de trabajar. Yo conozco un montón y cada uno me parece bien que haga su experiencia. Desde acá no nos van a ver gritando por el pasillo, no nos van a ver saltando, no nos van a haciendo cosas extravagantes si la situación no lo amerita o no lo posibilita. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra perspectiva de acercamiento es de menor a mayor en todo. En los volúmenes, en las distancias, en las cercanías, en los recursos para utilizar una improvisación, en la velocidad de las palabras, en todo. Tenemos que llegar vez por vez a esa distancia, a ese volumen, a esa cercanía perfecta para esa ocasión. Entonces nunca vamos a salir de gritar allá arriba y tener que bajar. Sí puede pasar que empecemos de acá abajo y empecemos a subir hasta un volumen o una frecuencia en las palabras muy elevado, pero tuvimos que ir llegando a través de la aceptación del paciente. Claro. Y que no es una aceptación por, ¿cómo se llama? Consentimiento informado. No. Es una aceptación que se va dando en el momento, ¿no? Se va dando... Sí. Que es muy clara igual, ¿no? Porque uno cuando va ahí y estás... se nota. Y esto del volumen, cuando uno por ahí va con sus expectativas y voy a ir, me voy a caer al piso y qué sé yo, te saca la posibilidad de percibir realmente, bueno, ¿no? El yo te tira al centro, Claro. al centro tuyo. Claro. El percibir te tira al borde. Y cuando uno tiene un borde, ¿no? Entre dos territorios, el borde, no piensen, no sé, en unos azulejos o lo que sea, el borde no es ni de uno ni de otro, es de los dos. No existe. Claro, entonces estos pizarrones había en mi momento. Este borde no es ni de esta mano ni de esta mano, es de las dos. Y se va componiendo. Ahora, si vos estás bien en el centro, estás adentro de vos mismo y nada más. Y este se pierde. Claro, queda afuera. ¿Sí? Entonces nosotros con el clown tendemos a ese borde de encuentro con el otro, en donde sabemos muy bien cuáles son nuestros recursos, vamos a ir descubriendo cuáles son los recursos que propone el otro, y se crea un espacio y tiempo de juego para ese momento. Luego lo registramos.
Entonces, ¿qué sucede muchas veces? Sucede al revés después, que es como estamos tan copados trabajando y tan lúdicos y tan muchas veces no nos queremos ir, como te decía al principio. Entonces, nosotros tenemos ¿Cómo un retirarse a tiempo? exactamente, tenemos un encuadre de salida que es tratar de irnos en el mejor momento. Claro. Cuando sentimos que es el Claro. mejor momento, porque después tenés que decir cuál era el mejor. Pero cuando sentimos que es el mejor momento, nos vamos ahí como... Y entonces nos vamos y el paciente se queda con esa energía. Y yo, a quienes estemos hablando, eh, te siguen hasta el último milímetro de color. O sea, te siguen con la mirada, te siguen con la mirada, te siguen con la mirada, te siguen. Ahí, y están, hasta se quedan un ratito a ver si volvés. ¿No? Porque te saludan. Y entonces es re loco porque yo no hablo de estas cosas. La gente en general se imagina niños. Claro. Se imagina gente chica. No. Y no, son los adultos. Claro. Los niños O se también. enganchan en el juego del otro, ¿viste? También. No, porque, Sí. no, y acota, ¿viste? Sí. Están. Están ahí, Eso. están ahí. Entonces, sí, es hermoso. como si nosotros tendríamos que decir, bueno, ¿cómo es que trabajamos? Bueno, ahí estaba la metodología de los 3 pasos, pero después cuando llegamos a la sala y vamos a ir al umbral de la habitación, ¿cómo es que trabajamos? Bueno, nos acercamos de menor a mayor, trabajamos con volúmenes y contenidos de menor a mayor, se crea un espacio ahí y nos tratamos de ir en el mejor momento. Después a la semana siguiente vuelven los mismos payas a ver a esa misma persona. ¿Y quién propone contenido? El otro, no nosotros. Si nosotros, lo nuestro puede ser algo como estético, como mínimo, como encuadrando un poquito sobre la fantasía y la creatividad, pero el otro es el que te empieza a decir, vos tal cosa, Ajá. a mí me gusta, empieza a traer, y ahí está la magia del clown en qué entiende y qué no entiende. Ujú. Y algo que por ahí entiende para otro lado y el otro también, y ahí se va creando dramaturgia, ahí se crean obras. Cada vez que hacemos una intervención es una obra o es un número, una performance, donde fundamentalmente, y ahí entra dentro de los objetivos máximos de esta actividad, el otro pasa de la pasividad de recibir y recibir diagnósticos, tratamientos, etcétera, etcétera, a la actividad de ser un teatrista más en esa escena, un clown más sin darse cuenta. Ese es uno de los grandes objetivos, porque además a través de... Después tenemos los que tienen que ver con puramente la salud mental, con la elaboración, la catarsis, la producción de subjetividad, bueno, un montón de cosas que hacen a la tarea. Lo que sucede es que cuando la persona se encuentra con que puede mucho a través del juego, es innegable que su estado optimista se profundiza, se expande. Y el estado optimista, y volvemos ahora, el sistema inmunológico están íntimamente relacionados a través de las endorfinas y los linfocitos. Están íntimamente relacionados. Esto que estoy diciendo yo ahora, y que hay estudios, etcétera, etcétera, ¿es por lo que hacemos la tarea? No. Eso que estoy diciendo ahora justifica neurocientíficamente la tarea, pero ya lo sabíamos. No lo sabíamos neurocientíficamente, pero sabíamos que estábamos haciendo algo hermoso, bueno y potente. Sí, y que esa persona también deja de lado un ratito la falta, Exacto. ¿no? Por la que está ahí, ¿no? Sí. El tratamiento, la medicación, las nuevas indicaciones. Se conecta un poquito con lo que decía Dani en el capítulo pasado de lo que sí puede. Mm. Incluso hay encuentros en que de repente tal vez los pacientes no pueden caminar o no pueden pararse y de repente corren una maratón. Entonces es como... ¿Cómo, por ejemplo? ¿Cómo? Ay, sí. ¿Cómo? Creando. Con las pestañas. Claro, porque ahí aparece la cosa, ¿no? Con los dedos. Aparece que Y ganan. aquello sí, aquello que no puedo, de esa forma, de esa manera, pareciera que codifica para siempre la determinación en la acción. Y en realidad, a través del juego empiezan a aparecer otras posibilidades, otras formas de hacer aquello. Y para esto hay que ser muy, muy, muy empático, como hicimos la semana pasada, porque también tenemos que ver que nuestra propuesta no exponga un fracaso al otro. Entonces, todo esto, como podemos comentarle a quienes nos escuchan, es milímetro por milímetro. Y esto que dice ella,
pasa un montón de gente que literalmente por una úlcera, por una amputación, por una falta neurológica, por lo que sea, no puede caminar, no puede mover una parte de su cuerpo o no puede hacer algo que siempre hizo. ¿Cuántos futbolistas, cuántos danzantes, cuántos hay de todo esto que de repente frente a se dan cuenta, nunca más voy a, empiezan a descubrir a través del juego que sí pueden, pero de otras formas. Y esto no es magia, no es un artilugio de no sé, no es inteligencia artificial. Yo otra vez con eso. Es encuentro artístico entre las personas. Es percibir al otro y crear un nuevo espacio y tiempo de relación. Sí, aquello micro, ¿no? Aquello micro que posibilita todo, lo que incluso lo macro dice que no. Exacto. Sí, ¿No? sí. Y si les parece como para ir cerrando, no sé ver. cómo Sí. se sienten. Sí, sí. Yo quiero seguir jugando. Sí, total. ¿Viste? Nunca te crecí. Es como que decís, Si tenés para contarnos alguna experiencia como para cerrar el video de hoy. Y después, por otro lado, la pregunta de ¿por qué seguir haciendo esto? Esas dos pequeñitas cosas. mirá. Que de pequeñitas no tienen nada. No, sí, pero... No, la verdad que... Lo mismo que lo micro. O sea, lo micro pareciera como de chiquitito. No, micro hay una infinidad de cosas. Yo creo Eso que es loco, ¿no? lo micro y lo macro lo vamos a desarrollar en alguna de estas de filosofía y salud mental para darle un poquito de no sé tampoco cuánto va a gustar, pero por ahí podemos ver cómo armar algo donde podamos poner estos conceptos un poco más a mano, ¿no? Pero creo que se va entendiendo a poco, pero Sí. con respecto a las experiencias y por qué seguir, yo cuando empecé, me pasó lo mismo que en Aikido. Cuando yo empecé en el 2003, dije, ¿por qué no empecé antes? Yo cuando en Aikido empecé en el 2013 dije, ¿cómo es que conocí esto ahora? Porque llegó me han ahora? robado 31 años. ¿Cómo es que no arranqué? Rebobinar. Claro, y con el otro también, porque el otro, bueno, tenía 21 o 22, no sé, cuando arranqué. Y la cosa es que quizás el hecho de no tener una explicación concreta, sino más bien un impulso a continuar, es lo que me confirma de seguir. Aún cuando algunas situaciones lo hacen más difícil, ¿no? Vos decís, ¿vos estás seguro de algo en la vida? Sí, que esto lo voy a seguir haciendo siempre. Y bueno, y entonces, ¿pero por qué? Bueno, a veces no hay tanta profundidad en la respuesta. A veces, viste, recurrir a Aristóteles y qué sé yo, puede quedar muy lindo, pero se te escapa. A veces es porque sí. ¿Y por qué? Porque me hace bien. Sí. Y entonces, solo por qué por te hace vos. bien? Y no, yo creo que estamos aportando algunas semillitas por los lugares donde estamos y que apuesto a que han brotado cosas re lindas aunque no sepamos, y eso para mí es maravilloso. Y con respecto a las improvisaciones y a las intervenciones, yo estuve en casi todos los servicios de internación como paya. Desde, por ejemplo, típico clínica, médica y pediatría, pero también estuve en servicios más especializados de cirugía o terapia intensiva, unidad coronaria, neonatología. Estuve en un montón de servicios y mucho tiempo en cada servicio. Entonces, depende del servicio, vos te vas quedando como decís, mirá aquello, lo otro. Por ejemplo, el servicio de neonatología, que en su momento fue en el Hospital Ramos Mejía, era muy loco porque lo que se trabajaba mucho era el vínculo entre la madre y los hijos. Porque son muchos momentos en donde por ahí no pueden tocarlo, no pueden verlo, no pueden un montón de cosas. Y entonces nosotros obviamente entrábamos en un momento en donde no competíamos con el horario de visita o el horario posible para... Y entonces de repente estaban las madres afuera y te decían, bueno, pero tal cosa, o le hacían un dibujito y se lo pegábamos. Y entonces después, cuando sí estaban y sí podían estar y podíamos estar también al mismo tiempo, era mucho de interpretar según la posición del bebé. La madre dice, ahora está cantando. Empieza, ¿qué cosa? A producir subjetividad. Entonces vos decís,
un bebé, claro, vos chiquitito, en una incubadora, etcétera, decís, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo te das cuenta? ¿Qué? No te das cuenta. Lo intuís. En terapia intensiva con personas en coma también trabajamos. Y tampoco te das cuenta y lo intuís. Entonces, vos depende, porque vos después tenés, no sé, seguimiento que estuve años con un amigo, años, en el Hospital Álvarez con una paciente estuvimos 3 años y pico, casi 4, Un montón. hasta el último de sus días, ¿no? Entonces imagínate la cantidad de cosas y la cantidad en un momento ella hasta fue como estaba, porque claro, no tenía lugar donde ir. Es muy común esto, Sí. bueno, y entonces... o sea, es parte de la salud, ¿no? Porque no solamente la salud integra lo que es el cuadro clínico, sino también la red toda, ¿no? El estado de vulnerabilidad, todo eso también está, claro, ¿no? Sí, la claro, red por eso el social. hospital por más que te recuperes, no puede decir, bueno, ahora anda a vivir a la calle. Claro. Entonces, bueno, esta persona estuvo 3 años y pico, casi 4, qué sé yo, así que y en un momento ella era, me acuerdo que le gustaba, nosotros no trabajamos tanto con objetos, ¿no? Pero en ese momento ella le gustaba, ella tenía como porcelana fría, entonces hacía cosas y entonces le poníamos nombre y aventuras y todo esto, semana a semana. Y en un momento ella se transformó en una especie de maestra de porcelana fría de toda la sala. Entonces todos los pacientes iban a tomar clase con ella, ¿no? Y bueno, y después hicimos una muestra dentro del hospital, ¿no? Y entonces pasaban a mostrar, bueno, esto hice yo, otro. Entonces hay un montón de cosas así como súper grandes y súper artísticas y cosas muy chiquititas, ¿no? De las cosas muy, muy chiquititas, hay una, por ejemplo, en terapia intensiva, que a mí me voló la cabeza ahí en el Álvarez, Hospital Álvarez, en donde semana a semana íbamos con una paciente de manera inconsciente, ¿no? O sea, y le contábamos cuentos musicales con la dupla, estímulos musicales, O sea, le la hablaba. paciente estaba en coma. estado inconsciente, claro. Sí, y entonces nosotros íbamos con la dupla, íbamos y nosotros hacíamos cuentos musicales, en el sentido que por ahí aparecía música y decíamos, bueno, este está el personaje, hacíamos, y todas las semanas íbamos e hilvanaba, pero nunca nos había visto en estado de conciencia. No es que era alguien que veníamos viendo y cae en estado de inconsciencia. Claro, nunca los había visto. Nunca los había visto. Y entonces, en un momento, cuando vamos a hablar con el equipo, nos dice, está despierta, ¿no? Sí. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Porque entonces, bueno, la cuestión es que, más allá de todo esto, qué sé yo, vamos despacito y entonces nos ve, ¿no? Y entonces, despacito, todo muy despacito, nos acercamos y murmura y nos pregunta por un personaje que habíamos nombrado. Wow. ¿No? Decís, y estas cosas en los libros no está, y cuando vos las contás en espacios, en general no te creen. Entonces, bueno, sigan sin creer. La cuestión me da igual. Así Pero, les va. Adelante. y después, y después, ella quiere armar quilombo siempre. Y después, claro, y después. Perdón, soy el Slytherin. Slytherin. Bueno, y después. Otra, como para cerrar, así como intensa, esas ponele que tenían seguimiento, ¿no? Es decir, mucho tiempo, o con la persona que está en coma, ponerle que haya sido 1 mes y medio, 6 semanas, ¿no? Hasta esa semana, ¿no? Entonces, sí, bueno, cierta. Resulta que en un viaje que habíamos hecho en la época que estaban para allá médicos, habíamos ido solo 3 a Santa Cruz en un programa, creo que era Chocolate y Cultura, no me acuerdo cuál era. Y entonces, claro, nos íbamos un día por hospital, pero en distintas zonas de Santa Cruz. Era como un viaje donde hablábamos de lo que hacíamos, visitábamos un hospital, bueno, qué sé yo, nos divulgábamos, compartíamos, hacíamos cosas en la sociedad. Y bueno, y en Río Gallegos estuve, en ese momento estaba solo en esa intervención con una señora, y entonces cuando cerrábamos la improvisación, ella me dice, no te vayas, ¿no? Entonces, no, quédate un poco más o algo así. Entonces, seguí trabajando e hice algo transicional, ¿no? Entonces, trabajamos, qué sé yo, y le dejé como una cosita chiquitita que hacía luces, que yo tenía, como un objetito, ¿no? Y entonces era como bueno, cuando quiera, ¿no? Conectarse con, no sé, no me acuerdo, pero así, hicimos algo y ella se quedó, ¿no? Con el cosito ese, ¿no? Y entonces saludábamos, qué sé yo. Yo me fui, ya está. Entonces, era una visita. Resulta que después de unos años, al parecer, la directora del hospital me había visto, al parecer, ¿no? Y entonces, bueno, se acerca a nosotros, nos cuenta que esto, que lo había visto
La intervención. claro, de afuera, qué sé yo, ¿no? Y entonces se acerca y bueno, nos da este testimonio de que un tiempo después, finalmente, fallece esta persona. Y entonces que decía, lo que decía que cuando la encontraron, no le podían abrir la mano y tenía el objetito con la luz prendida. Qué maravilla, ¿eh? En el último momento, ¿no? Conectarse ahí con el juego, con la fantasía, hasta el último momento de la vida, ¿no? Eso es maravilloso para mí. Así que, bueno, es hermoso. Y a partir de todo esto es que surge la idea también de hacer esto sin que sea como un paciente en un hospital que yo, proponer esto de qué pasa cuando aparece el clown, el juego, en la vida cotidiana. Eso es lo que es el teatro bestial y las obras y la escuela, los talleres, qué sé yo. Tendríamos que tirar un vaso de agua acá, me parece. Sí, te veo. Pero ya terminamos. ¿Qué pasa cuando aparece el juego en la vida cotidiana, ya sea en el trabajo, en la calle, en la familia, en el estudio, en la pareja? ¿Qué pasa cuando aparece el juego? Eso es lo que propone Teatro Bestial, que lo estudié un montón como payaso de hospital. Un montón, y lo sigo estudiando. Y bueno, estudiar no solo del libro, sino de experiencia, estamos claramente viendo, siendo En la cancha. Yo como en dice la cancha se ve. el Papa Francisco, la práctica es infinitamente superior a la teoría. Siempre. Y entonces la práctica nos permite a nosotros también animarnos a escribir una nueva teoría, ¿no? Claro. A través de lo que sentimos, de lo que hacemos, o que se escriba sola la teoría, Claro. ¿no? Y en la práctica se vive lo que muchas veces no encontramos explicación Exacto. en palabras. Y como, bueno, vení, vivilo, vení. Hacé. Los invitamos. Bueno, Díganlo. así que del payaso de hospital a los Y también lo teatrales. llevas a tu terapia, ¿no? Claro, Porque sos, no hago psicoterapeuta. terapia, yo no me van a encontrar en consultorio con la nariz, pero sí es cierto, me van a encontrar con lo que representa la nariz, que es la expansión del mapa del juego en la vida cotidiana de una persona. Y por suerte, un montón de pacientes me vieron en el episodio 1, así que espero que cuando vean eso, ojalá que les pase, de que diga, sí, es verdad, es cierto. ¿No? Y que no me tenga que... Hacemos eso. No, Dejen sus sí, claro, comentarios. así que bueno. Nos vemos la próxima. Buenísimo. Bueno, hasta ese la es el próxima. porqué, gran porqué, para qué, todo. Así que los invitamos a que no se pierdan la próxima. Bueno, lo metimos, ¿eh?